Arriba el moment d'escoltar el Senyor, d'obrir la Bíblia per la profecia de Jonàs. Llegirem en castellà, que és l'idioma amb el que serà avui l'exposició. La exposición de hoy va a tratar en realidad sobre toda la profecía entera de Jonás, pero para no tener que leerla toda, que nos llevaría mucho tiempo, Rubén ha seleccionado unos textos concretos. Vamos a empezar por el primer versículo. Jonás, capítulo 1, versículo primero. Dice así, Jonás 1:1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarse de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave, se había acostado y dormía profundamente. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué haces aquí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él se acordará de nosotros y no pereceremos. Seguimos en el versículo 14. Por lo cual clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has obrado conforme a tu beneplácito. Así que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que se tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Seguimos en el capítulo 3, versículo 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios y pregonaron un ayuno, y se vistieron de saco desde el mayor hasta el menor. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su trono, se despojó de su vestido, y se cubrió de saco, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por decreto del rey y de sus nobles, diciendo: hombres y bestias de carga, ganado mayor y menor, no prueben bocado, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de saco hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Pero a Jonás le disgustó eso en extremo, y se enojó. Lloró a Jehová y dijo: oh Jehová, ¿no es esto lo que yo me decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. Pues hasta aquí la lectura de la profecía de Jonás. Rubén, adelante.
Vamos a hacer una oración primero. Señor, queremos darte gracias por la salvación en Cristo Jesús. Gracias porque nos has amado y somos pueblo tuyo. Y en esta mañana queremos atender a tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo el que hable y que dispongas nuestros corazones a oír tu voz, Señor. Que nos ayudes a vivir lo que tú nos quieres decir en esta mañana. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Visto de negro por aquellos que no tienen a Jesús. Mientras intentáis recordar, a lo mejor algunos de los más mayores os acordáis de quién dijo estas palabras, pero mientras pensáis, quería expresar primeramente dos motivos de alegría. La primera es que no lo puedo evitar. Tenemos a Jordi aquí otra vez en el púlpito y creo que todos estamos muy contentos. Gracias al Señor porque te necesitamos, Jordi, y estamos muy contentos. Y en segundo lugar, pues es hablar del libro de Jonás. La verdad es que no me he podido resistir, después de que hace unos domingos Francisco nos habló del profeta Oseas, Ricard nos habló de Nahum, y he dicho, pues tengo que hablar de Jonás, porque es un libro que creo que nos entusiasma y que desde pequeños, la mayoría de nosotros recordamos en la clase dominical aquella historia de aquel pez, algunos decían que era una ballena, no se nos dice en la palabra, pero la verdad es que los libros de profecía, con prudencia, tienen muchas aplicaciones para nuestra vida y para nuestra actualidad. Y me gustaría empezar, en una pequeña introducción, ver dos aspectos que sobresalen en el libro de Jonás como introducción. No sé si puedes pasar la diapositiva. La siguiente, por favor. Una es que el libro de Jonás nos va a hablar de un atributo del carácter de Dios, y es la misericordia. El otro día, por ejemplo, veíamos en Nahum, que veíamos la ira de Dios, y hoy veremos la misericordia de Dios. Y a lo largo del libro hay un hilo conductor que nos habla del Dios que se arrepiente. ¿Dios se arrepiente? ¿Dios se puede arrepentir? Pues estad atentos y lo veremos. Y en segundo lugar, la misión. Hoy, como decía Jordi, os quería invitar a hacer un recorrido por todo el libro de Jonás y os agradezco vuestra paciencia, pero en donde se nos invita a contemplar una visión única de lo que es la misión de Dios y también a reflexionar sobre cuál es nuestro comisionado como pueblo de Dios. De hecho, se ha dicho del libro de Jonás que es el libro misionero del Antiguo Testamento. Son palabras mayores. Y vamos a adentrarnos hoy en un relato que contiene tres elementos principales y que cuando encajamos sus piezas construyen un puzzle que contiene una preciosa historia de salvación. Estos tres elementos que vamos a ver son la misericordia de Dios, los instrumentos que Dios utiliza para su misión y la intercesión. Empezamos por Jonás 1, si podemos pasar la diapositiva. Los primeros versículos nos narran el preámbulo de la historia. Se nos dice que la maldad de Nínive había subido delante de la presencia de Jehová, y es un lenguaje
que expresa la ira de Dios ante la depravación de la capital del imperio asirio. El otro día Ricard nos hablaba un poco de Nínive. Nínive era conocida como la ciudad sanguinaria. Y creo que ya con esta expresión lo dice todo. Era un pueblo que mediante la guerra había llegado a ser la ciudad más poderosa de la tierra. Su ferocidad, su violencia, su derramamiento de sangre eran temidas por toda la tierra. Y para que nos hagamos una idea de su violencia, cuando los ejércitos asirios regresaban a Nínive con los prisioneros, a menudo los llevaban de un lugar a otro, guiados por cuerdas fijas en ganchos que traspasaban la nariz o los labios. Otros eran cegados por el rey, que lanzaba lanzas y horadaban sus ojos, y otros prisioneros eran empalados. Eran un pueblo tremendamente despiadado. Y Dios escoge un mensajero, y este mensajero es un judío de Gat-Hefer, que está a 5 kilómetros de Nazaret, para que pregone el juicio que ha decretado sobre la ciudad. Este mensajero es el profeta Jonás, que es llamado a levantarse, expresión que es muy utilizada en las Escrituras, sobre todo en el Antiguo Testamento, cuando Dios llama a alguien para hacer su misión. Sin embargo, ¿qué es lo que hace Jonás? Pues el sentimiento patriótico de Jonás ha sido herido, así que no se levanta para cumplir su llamamiento, sino que desciende a Jope para huir de la presencia de Dios e ir a Tarsis, a España, enfrentándose con la voluntad de Dios. Y a partir de aquí vamos a ver un continuo descenso, lo vemos en el texto, un continuo de descenso de Jonás para huir de su llamada. Y las cosas se empiezan a complicar. No sé si alguna vez has huido o hemos huido del llamado de Dios. Pero para Jonás y aquellos marineros, aquella decisión fue trágica, porque en su huida Jonás parte con una nave que le conduzca a Tarsis, pero Dios va a provocar una tempestad que pondrá en peligro la vida de aquellos marineros. Y mientras aquellos hombres presos del pánico claman a sus dioses, Jonás, en ese progresivo descenso, baja al interior de la nave para echarse a dormir. No quiere saber nada de lo que pasa, solo quiere huir y echarse a dormir. Desesperados, aquellos hombres claman a sus dioses y ante la falta de respuesta requieren la presencia del profeta dormilón para que también clame a su Dios. No lo hemos leído porque no tenemos tiempo, pero Jonás acabará confesando su temor a Yahvé, su huida de Jehová, y que por tal motivo, por su desobediencia, él es el causante de aquella tormenta. Pero por la providencia de Dios, aquellos hombres claman a Jehová, Jonás es echado al mar y al momento la tempestad se calma. Es muy interesante ver cómo termina el primer capítulo, versículo 16, dice que aquellos marineros temieron a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron votos. Es el primer episodio de salvación que encontramos en el libro.
es muy interesante ver cómo Dios revierte la desobediencia de Jonás para convertirla en un acto de salvación. Es interesante ver cómo los acontecimientos de este libro, Dios los utiliza, la desobediencia, el mal, para convertirla en actos de salvación. Y creo que es una primera parada que tenemos que hacer, de ver el Dios tan sabio, tan poderoso y tan amoroso que tenemos. La historia continúa, llegamos a Jonás 2, donde vemos el descenso y la restauración de Jonás. El descenso de Jonás, como consecuencia de su huida de Dios, continúa. Recordamos, capítulo 1, el primer descenso, huye de Tarsis. Segundo descenso, se duerme en el interior de la nave. Y el tercero, es echado en lo profundo del mar y llega al cuarto nivel cuando termina en el interior del vientre de un gran pez por 3 días y 3 noches. Luego volveremos al capítulo 2, pero el profeta, en lo más hondo de su oscuridad, orará y clamará a Dios para ser liberado. Y Dios lo restaura. Es interesante también ver esta faceta de Dios con nosotros. Dios restaura. Dios es el Dios de las segundas oportunidades. Y al igual que Pedro y al igual que otros que vemos en las Escrituras, Dios restaura y vuelve a capacitar para que seamos sus servidores. Y creo que esta es una gran lección también para nosotros. A veces hemos podido tener episodios de nuestra vida que a lo mejor hemos sido desobedientes a Dios o que hemos huido de la clara voz de Dios. Pero Dios siempre está dispuesto a restaurar. Llegamos al capítulo 3, el arrepentimiento de Nínive. Perdonad, que soy un poco muy sistemático, pero luego nos centraremos sobre todo en el capítulo 4. Y una vez el profeta ha sido salvado, el Señor le pide de nuevo que se levante y proclame su mensaje. Levántate y ven a Nínive, a aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Ahora sí, Jonás se levanta, va a Nínive, predica un anuncio de juicio, y los hombres malvados de Nínive claman, hacen ayuno y se arrepienten. Creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Pero no solo esto, sino el propio rey de Nínive, vestido de cilicio, proclama a sus súbditos que clamen y se arrepientan. Cúmbranse de cilicio hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. El rey de Nínive nos introduce en un debate teológico. ¿Dios se arrepiente? ¿Qué hace Dios? Versículo 10, 3:10, y vio Dios sus acciones que se habían apartado de su mal camino, entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Estamos asistiendo al segundo episodio de salvación del libro. Se arrepintió Dios. Y este antropomorfismo
Este lenguaje humano, que es utilizado muchas veces en las Escrituras, también lo vemos en el libro de Génesis, cuando se nos dice que Dios se arrepiente de haber creado al hombre. Este lenguaje humano es utilizado para que nosotros podamos comprender lo que Dios hace. En un sentido, Dios no se arrepiente moralmente, Dios es inmutable. Lo que nos quiere dar a entender esta expresión es que el gran amor de Dios siempre está dispuesto a perdonar al pecador. El amor y la misericordia de Dios siempre dan oportunidad a la salvación a pesar del juicio sobre la maldad. Y este es un debate que está abierto en las Escrituras. De hecho, en el libro del Apocalipsis se nos habla de las oraciones de los justos. ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios no acabas con esto? ¿Por qué no acabas con la maldad? Y evidentemente no tenemos todas las respuestas, tenemos que ser prudentes cuando vemos cada día historias de maldad, pero sí que hay un principio que prevalece y es la paciencia, la misericordia, el amor de Dios para salvación. También con aquellos habitantes malvados de Nínive. Jonás quería que fueran juzgados ya, que fueran castigados, que fueran eliminados. Pero Dios ha establecido un plan de salvación. Prevalece su amor, su misericordia. Llegamos al capítulo 4. ¿Cómo termina la historia? ¿Cómo termina Jonás? Triste, abatido, deseando morir, cubriéndose con una calabacera. El libro termina con el profeta enojado. ¿Sabéis por qué? Porque Jonás conoce profundamente el corazón de Dios. Y creo que esto es importante. Ah, Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. La queja de Jonás es que la misericordia de Dios siempre prevalece y es acción para salvación. Él es lento para la ira y rico en misericordia. Jonás está resentido con Dios porque éste va a salvar del juicio a un pueblo opresor. Enfadado con Dios porque Dios amaba a un pueblo enemigo de Israel. Jonás sucumbió a un sentimiento nacional. ¿Requería la salvación para Israel? Pero no para Nínive. Y acabó perdiendo la perspectiva de la misericordia divina para la salvación. De tal manera, como hemos leído en el capítulo 1, que intentó obstaculizar la proclamación del mensaje que Dios le había dado. Y creo que la actitud de Jonás nos deja una profunda advertencia. En nuestra comisión no podemos sucumbir a distracciones, y podemos encontrar mil y una, que nos hagan perder la perspectiva divina de la salvación y obstaculicen que seamos fieles portavoces del amor de Cristo. 3 consideraciones que debemos hacernos en un plano personal
y colectivo, como discípulos de Cristo, pero como también como pueblo suyo. Actitud, mensaje y alcance. La actitud con la que predicamos. Jonás acabó predicando el mensaje que Dios le había dado, pero no lo hizo con amor. Y creo que eso es una advertencia a cómo proclamamos el Evangelio. Si no tenemos amor, misericordia y paciencia, el alcance de nuestro mensaje no puede fluir. No es nuestra labor juzgar la vida de las personas, aunque haya cosas que quizás no nos gustan, es proclamar el Evangelio de Dios, el mensaje que predicamos. Jonás finalmente predicó el mensaje que Dios le había dado. Y creo que eso también es una advertencia para nosotros. Hemos sido llamados a llevar el Evangelio de Cristo. A veces tenemos la tentación de enzarzarnos en discusiones éticas, políticas, de cualquier índole. Y quizás dejamos de ser atractivos para las personas. Nuestro mensaje es claro, es el Evangelio del amor, es el Evangelio de Cristo, a nivel personal y a nivel colectivo. En nuestras redes sociales, en este escaparate que tenemos abierto para el mundo, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos a veces? Insisto, no soy un amante de las redes sociales, pero desde el COVID tengo Facebook y a veces me ha sorprendido, a veces en los debates que nos enzarzamos, que nos alejan del mensaje de la salvación de Cristo. Tenemos que ser prudentes, sabios y llevar su mensaje. Y por último, el alcance cuando predicamos. El libro de Jonás nos enseña que ni la pertenencia a una tierra, ni las diferencias sociales, culturales, raciales, religiosas, ni la maldad deben ser una barrera para alcanzar a otros. No debemos tener ataduras que nos aparten de nuestro cometido. Jonás nos enseña que Dios ama y quiere salvar a toda su creación, a cada una de sus criaturas, sin hacer distinciones de condición social, procedencia ni origen. Este es el Evangelio que llega a los gentiles. Es el Evangelio que nos ha llegado a nosotros y que aquellos fariseos y aquellos judíos en algunos ámbitos no entendieron. Somos pescadores de hombres. Hoy tenemos un debate constante sobre la inmigración. No lo voy a abrir yo, pero os hago una reflexión. Cada vez la inmigración en los próximos años llegará más, sobre todo de África. ¿No estamos perdiendo la perspectiva divina? ¿No estamos viendo que miles de personas quizás podrán conocer aquí el Evangelio, mientras que en sus países no lo podrían hacer? ¿Vemos la perspectiva divina del plan de salvación? Actitud, mensaje, alcance. A veces corremos el riesgo de que nuestro Evangelio no sea atractivo, porque quizás si no tenemos una buena actitud, si no tenemos una actitud de amor, nuestras personas dejan de ser atractivas. O quizás porque nuestro mensaje no es el requerido por Dios.
Debemos ejercer con excelencia y compasión el llamado de Dios. Me acuerdo, cuando yo era jovencito, que muchas personas hablaban de la pasión por las almas. Pues es actual. Debemos seguir teniendo pasión por las personas, por las almas. Visto de negro por aquellos que no tienen a Jesús. Esta pregunta fue la respuesta del cantautor Johnny Cash cuando un día en una entrevista le preguntaban por qué siempre actuaba de negro. Os he de confesar que la figura de Johnny Cash siempre me ha llamado la atención, siempre me ha fascinado. Johnny Cash fue una persona que nació en un hogar cristiano, pero que de muy joven, por la pérdida de su hermano, por la adicción a las drogas, su vida se llenó de turbulencias. Pero en los últimos años, Johnny Cash regresó al Señor y de hecho, más tarde, el cantante amplía su reflexión en su canción Men in Black, Hombre de Negro, en la que se sumerge en su letra en el dolor, la soledad, las carencias del ser humano que cada día vemos y transmite la necesidad de conocer a Jesús. Y nosotros vestimos de luto por aquellos que no tienen a Jesús. ¿Qué le responde Dios a Jonás ante esa actitud amarga y de falta de compasión? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales? Jonás, ¿tú te estás lamentando que tu calabacera se está muriendo? Y yo me lamento por aquellos hombres que necesitan salvación. A Jonás le movía un sentimiento patriótico, a Dios le movió la piedad. Somos llamados a levantarnos e ir. Nuestro mundo necesita portavoces que proclamen el amor de Dios, que emanen el amor de Dios y que, como Jonás, conozcan el corazón amoroso de Dios. La vida cristiana conlleva muchas cosas, pero sobre todo crecer y conocer el amor de Dios. Y que el amor de Dios emane en nosotros. Somos embajadores de una única bandera. Nuestra bandera no tiene ni una ni 50 estrellas. Nuestra bandera es la bandera de la gracia de Dios. Porque un corazón pecador solo puede ser transformado por el amor de Dios. Llegamos al final, llegamos a las conclusiones. Vemos la amplia visión de la misión de Dios. Hablábamos al principio de 3 elementos que interactúan en el mapa de la salvación de Dios. Los voy a mencionar otra vez en el orden de relevancia creciente. En primer lugar, los instrumentos que Dios utiliza para su misión. Jonás, el profeta, que hemos visto en continuo descenso, pero que una vez se levanta, es un potente portavoz del mensaje de Dios. Y algo que vemos a través de las Escrituras es que Dios utiliza instrumentos o siervos frágiles. Y ahí entramos nosotros, siervos frágiles, pero que Dios utiliza y capacita. En segundo lugar, la intercesión,
la relevancia de la intercesión para salvación. En este libro, capítulo 1, los marineros claman, son liberados del naufragio y terminan adorando al Dios de los hebreos, al Dios de Jonás. Capítulo 2, Jonás ora y es liberado y restaurado para llevar el mensaje de Dios. Capítulo 3, los ciudadanos de Nínive intercedieron, ayunaron, se arrepintieron y fueron salvados del juicio porque Dios se arrepintió. Y creo, como coletilla, que nuestro mundo necesita nuestras oraciones. Nuestras oraciones. Y en tercer lugar, y creo que es el punto álgido donde debemos depositar nuestras miradas, la misericordia de Dios. El Dios que no tolera la maldad es el Dios que tiene misericordia, que se arrepiente del designio de su juicio para ofrecer a todo aquel que cree, a todo aquel que se arrepiente, salvación. Dice Pablo que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y esta declaración divina es un acto de voluntad y de amor. Y esta visión del amor de Dios para salvación tiene su culminación en Jonás 2. Jonás 2, versículos 4 al 6. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojes sobre mí para siempre, mas tú sacaste la vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Jonás liberado tras ser cautivo por 3 días y 3 noches en las profundidades de un pez. Pero estamos asistiendo, que nos dice el texto, estamos asistiendo a todo un anticipo de la muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. El ruego de Jonás es toda una oración mesiánica de aquel que iba a descender. Hemos hablado del descenso de Jonás. Señor Jesús descendió a los infiernos, clavado en una cruz por nuestra maldad, para resucitar al tercer día. Es todo un poema de la proclamación de la victoria de Cristo. Él ha vencido a la muerte y al mal, y ahora su poder es para salvación. Es el Dios que se arrepiente para salvación. Qué interesante estos personajes que vamos viendo en las Escrituras que apuntan a Cristo. Toda la Escritura apunta a la persona de Cristo. También Jonás es un tipo de Cristo. Y vemos como cada página de las Escrituras nos apuntan al amor de Dios, a la salvación de Dios. Y quiero terminar también para aquellos que quizás nos visitáis por primera vez, aquellos que quizás pues tenéis algún tipo de interés en conocer a Dios. Hoy os invito a que hagáis una reflexión del Dios que se arrepiente del mal que se había dicho que haría, porque Dios te ama. Dios te ama. Quizás no entiendas todas las cosas, tampoco en un día nosotros no lo hicimos, pero Dios quiere conocerte. Dios te ama. Aquellos hombres de Nínive clamaron a Dios y fueron salvados. Y hoy te quiero invitar a que clames a Dios para que conozcas al Dios que quiere salvarte, perdonarte y restaurarte y darte una vida nueva. Amén.